Muy buenos días amigos, todos pedisteis más recetas de aperitivos. Cuidado con lo que deseas. El aperitivo que vamos a ver hoy es tan fácil, tan rico, tan fresquito, tan veraniego. Se come solo, como decía mi abuela, entra sin sentir. Pocos ingredientes, mirad, aquí tengo unos palitos de surimi, ¿lo veis? Un huevo cocido, que yo ya lo he cocido, lo he pelado, unos langostinos y vamos a hacer una mezcla explosiva, sabrosa. No te desvelo nada, vamos a verlo. ¿Por qué es tan fácil? Lo primero que voy a hacer es pelar los langostinos y aquí voy a hacer un poco de magia. Es que fui a ver a Juan Tamarí, ¿sabes? Este de Chararea, y me enseñó este truco. Mira, fíjate muy bien cómo los pelo sin tocarlos. 1, 2 y 3. Charariarariaria. Menudo trucazo, ¿eh? Las recetas que estamos viendo, como sabéis, dan poco trabajo, estamos en modo verano, cocinar poco y disfrutar mucho. Mirad lo que voy a hacer, voy a abrir los langostinos por la mitad. Muy fácil. Ponemos una mano encima y con un cuchillo afilado, y tiene tripita como el mío, pues la quitamos. Fijaros si nos vamos a complicar poco, que compramos los langostinos incluso ya cocidos. No tenemos ganas de cocinar. Pues ya los tenemos, en un momento. Lo siguiente que vamos a hacer es preparar un picadillo. Mirad, con las barritas de surimi las vamos a cortar a lo largo y luego al contrario para conseguir un picadillo fino. Alguno ya está pensando, ¿lo puedo hacer en un robot? Por supuesto, lo puedes meter en una picadora, pero ya sabes que yo tengo una querencia por el cuchillo que es que no me puedo aguantar. Lo repaso así un poquito más fino, lo vamos poniendo ya en un bol. Hala, así, bien picadito, lo ponemos aquí junto al surimi. Vamos a sazonar un poquito este picadillo. Mirad, a mí me gusta ponerle mi mayonesa preferida, una buena cucharada, una cucharadita de mostaza y mirad, yo es que la mostaza no puedo estar sin ella, es como el Scotch Brite, así, que vaya bien, y esta es fuerte, ¿eh? Chorrito de zumo de limón, ahí, lo añadimos. Y si te gusta el picante como a mí, le pongo un poquito solo, pero esto es alegría. De tabasco, sriracha, una salsita picante. Si prefieres pimienta, vamos a mezclar. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Fíjate en la consistencia, es importante. La consistencia tiene que ser más o menos bien amalgamado, pero que esté a la vez jugoso. Y una cosa importante es probarlo, porque tiene que estar a tu gusto. Qué cosa más fresquita. Es que me lo comería a cucharadas. Vamos a formar nuestro aperitivo. Vamos a utilizar obleas de papel de arroz que se encuentran ya en todos sitios, que son estas obleas que no tienen gluten, que se pueden comer prácticamente crudas. Ahora te voy a enseñar cómo. Y como compré el otro día para hacer el aperitivo de verano, que no sé si lo has visto, que hacíamos un aperitivo de verano ahí crujiente para chuparse los dedos, vamos a aprovechar el resto de las obleas para hacer otro aperitivo fresquito. Extendemos una lámina de papel film, mirad. Si no tienes papel film, tampoco pasa nada, también lo vas a hacer, pero así es mucho más cómodo. Mirad, aquí tengo un poquito de agua. Vamos a hidratar la oblea de papel de arroz durante unos segundos, pero nada, apenas, simplemente tiene que estar bien remojada. Han pasado 5 segundos, nada más, porque ahora veréis qué blandita se va a poner, y la voy a poner en el centro del papel film. A estas alturas todo el mundo sabe que vamos a hacer un rollito, ¿verdad que sí? Pero te voy a dar un truco que lo vas a flipar. Vamos a utilizar unas hojas de lechuga, que ya las tengo yo aquí, mirad. He quitado las hojas exteriores de la lechuga y las siguientes hojas son estas. Les he dado un buen enjuague y mira lo que voy a hacer ahora. Quitamos la parte del tallo, así, que es la parte más dura. Y si ves que tiene mucho nervio, le quitas un poquito, pero llevando cuidado de que no se rompa. Colocamos la hoja de lechuga en el centro de nuestra oblea de papel de arroz, que ya se está poniendo blandita. Mira, fíjate, ¿lo ves? Mira qué blandita se ha puesto. Y ahora vamos a poner el relleno y vamos a conseguir un rollito bien prensado que lo vas a flipar. Mira, mira. Ponemos aquí relleno. Así. Y ahora vamos a poner medios langostinos de estos que teníamos aquí, de la siguiente manera. Voy a utilizar otra hoja de lechuga
para cerrarlo. Y así hacemos el rollito bien prensado de una forma muy sencilla. Le quitamos el poquito de nervio, incluso podemos cortar un trocito de hoja si vemos que es muy grande. Lo ponemos encima, apretamos bien que se quede cerrado y ya podemos envolver con la hoja de papel de arroz montando un rollito. Cuidadito y que no se rompa, formamos un rulo bien prensado. Mira qué sencillo es, ¿lo ves? Así, que se pega sobre sí mismo, ya tenemos el rulo montado y ahora aprovechando el mismo papel lo vamos a guardar en el frigorífico porque esto es lo mejor, lo puedes tener preparado con antelación y tú te montas unos aperitivos fresquitos en 5 minutos, mira, qué sencillo es. Ya lo tenemos. Con lo rico que está esto, me parece que voy a preparar rollitos para alicatar un cuarto baño, porque apetece y mucho. Vamos a prensar un poquito así. Y ya lo podemos guardar en un plato y meterlo en el frío, que ya lo podría cortar. Pero si está bien fresquito y se ha amalgamado todo un poco más por efecto del frío, mucho mejor. Hala, vamos a repetir la operación. Esto es todo lo que vamos a cocinar hoy. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bueno, pues con 3 que he preparado yo, ya verás cómo rinde un montón. Lo voy a meter al frío unas horas, mientras tanto me voy a tomar un cafetito tan rico, de esos que vosotros me invitáis. Nos vemos en un ratito, esto lo corto a la hora del aperitivo, al frío. Y esta semana quiero dar las gracias especialmente a Emilio64, Emilio, y a América Rubio. Gracias por vuestra colaboración, gracias por vuestro apoyo al canal, porque me hacéis sentir muy feliz. Y gracias a vosotros este canal sigue creciendo. Muchísimas gracias a los dos. Buenos días, vecino. ¿Cómo están los caballitos más guapos? A ver, que si no sales en el vídeo todo el mundo reclama. Estamos preparando un aperitivo muy bonito. Y mira lo que tengo para ti. Que este canal ya debería llamarse Cómo alimentar a tu caballo. Haremos segunda parte y todo eso. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? Y qué bien que me come este caballito. No me quiere. Queridos amigos, es la hora del aperitivo. Aquí tengo una pizarrita que luce mucho. Puedes poner un plato el que tú quieras para poner este aperitivo fantástico. Ya verás qué maravilla. Mirad, vamos a quitar el papel film y esto es como un salchichón. Quiere decir que tú vas cortando la cantidad que quieras y si te ha quedado, pues lo guardas y vuelves a cortar cuando te apetezca otra vez. Quitamos la puntita con un cuchillo afilado y con cuidadín. Va bien regordete, mira. Y yo lo voy a poner para que se pueda comer con la mano. Es un finger food, ¿no? ¿No se llaman así las cosas que se toman con la mano? Lo voy colocando aquí. Mira qué pasada. Bueno, voy a abrir otro, que los vecinos se han enterado y están haciendo cola en la puerta. Todos quieren probar este aperitivo tan rico. Bueno, fíjate muy bien porque unos los estoy colocando de pie y otros para arriba. Que mira qué bonitos quedan, ¿lo ves? Pues ya tengo suficientes. Esta puntita, ¿qué te crees? Qué fresquito está. Lo vamos a tunear un poquito con cosas sencillas, mira. Cada uno puede jugar con su imaginación. Yo voy a poner, por ejemplo, pues un poquito de mayonesa y ketchup. Y le pongo un pegotín así por encima y es que entra por el ojo, ¿lo ves? Vamos, como que apetece más comerlo, mira, fíjate muy bien. A estos 3 les pondré esta salsita. Y aquí nos cabe de todo. Mirad, yo tengo un poco de sweet chili, que es la salsa esta tailandesa. Como me gusta la comida tailandesa, pues tengo estas cosas siempre en casa. Esto ya para los un poco más atrevidos. Mira, fíjate, ¿ves? Un puntito de sweet chili le va a dar un punto buenísimo. Pero si quieres ir un poquito más allá y te gusta el picante, a lo mejor resulta que tienes en casa pues un poquito de salsa sriracha o tabasco si te gusta el picante y si no, pues no le pones. Mira,
a este, por ejemplo, le voy a poner un puntito de sriracha. Que haya variedad, que haya para todo el mundo. ¿Te gusta con picante? Ese. ¿Te gusta con menos picante? El otro. ¿Te gusta sin nada? Así ya está muy rico. ¿Lo probamos o qué? Juega un poquito, diviértete. Mira, tengo unas semillas aquí. Cualquier semilla nos iría bien, ¿vale? O cualquier fruto seco. Pero a este le voy a poner unas semillitas de chía. Permiso, caballero. Permiso, permiso, permiso. Queridos amigos, llega el momento triste y aunque yo ya lo he probado, nadie dice que no a una segunda prueba. Me quedo aquí con mi aperitivo fresquito, os deseo un feliz verano, no paséis mucho calor, cocinar poco, disfrutar mucho y os espero a todos en el vídeo del domingo, que vamos a ver una receta que no cocinas y lo flipas. ¿Cómo será eso? El domingo te espero a las 9:30 como siempre. Vamos a probar este, que me gusta la caña. De esto me puedo comer yo un carro. A ver este, con el sweet chili. Qué bueno, compártelo, no te los comas todos como voy a hacer yo.